El abordaje de enfermería lo presentará Camilo Falcón. Él es enfermero clínico con más de 8 años de trayectoria en la Clínica Las Condes, diplomado en paciente crítico adulto de la Universidad de los Andes. Un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Falcón, como ya lo mencionaron. Voy a hablar un poco sobre el manejo de enfermería en los pacientes con Minoca. Primero un alcance, probablemente van a ver que voy a repetir algunas cosas, ya que se hablaron de dos patologías, las cuales son muy similares a la cual presentó el doctor recién y yo les voy a comentar. Igual para que estén atentos porque después va a haber otro concurso y hay buenos premios, así que atentos. Para empezar, primero, ¿qué significa? Como las siglas en inglés lo indican. Está como cortado abajo, ¿no? Ahí sí. Como sus siglas en inglés lo indican, bueno, y para los que no saben inglés les voy a llevar porque está difícil. Es un infarto, pero sin obstrucción de las arterias coronarias. Bueno, el doctor habló bastante sobre el tema. Que me interesa que se queden que este concepto se crea en base justamente a pacientes que llegaban con síndrome coronario, pero al momento de estudiarlo, de hacer la angiografía, no le encontraban obstrucciones que explicaran el cuadro. Y como también dijo el doctor como conclusión, este grupo de pacientes a veces sin una causa o etiología clara lo enviaban de alta a sus casas, aumentando la morbimortalidad. ¿Qué sabemos sobre Minoca? Que se presenta con síntomas y hallazgo igual que un infarto. Van a presentar lo más importante, las arterias sin lesiones significativas, es decir, menor al 50%. La prevalencia va desde un 6 hasta un 11% del total de los infartos. Y ahí para que vean la importancia de esta patología. Se presenta más en mujeres, las cuales también son más jóvenes, con un promedio de edad de 58 años. Y los factores de riesgo cardiovasculares son similares y lo único que se describe en los estudios es que la dislipidemia es menos frecuente en este grupo de pacientes. ¿Cuáles pueden ser las causas? Tampoco me voy a detener porque el doctor las detalló una por una, pero también que me gustaría que con lo que se queden, que el factor común de todas estas patologías es que todas generan isquemia miocárdica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? La verdad es que es una patología bastante compleja que requiere bastantes estudios para lograr llegar a la etiología, pero los dos grandes exámenes que nos pueden orientar hacia la etiología son la angiografía y la resonancia cardíaca. Otros exámenes, por ejemplo, son, y los mencionó el doctor, el IBUS o el OST, que nos puede ayudar a diagnosticar disrupciones de placa, disecciones coronarias. Podemos hacer también ecotransesofágicos, ecocardiogramas, angiotac pulmonares, con ayuda también de exámenes de sangre de dímero D para diagnosticar tromboembolismos pulmonares, para hacer diagnósticos diferenciales. Podemos hacer test de provocación de vasospasmos como lo son con ergonovina y acetilcolina, entre otros exámenes. La verdad es que es variado la cantidad de exámenes que se pueden realizar, pero estos son los más importantes y también los que tienen más cuidados de enfermería. Con respecto al manejo inicial, bueno, y tenemos un paciente que llegó bastante grave, pero el equipo lo recibió súper bien, así que se estabilizó rápido. Por no decir igual, el manejo inicial se realiza una anamnesis lo más completa posible, con la historia clínica y los antecedentes mórbidos. Si la condición del paciente así lo amerita, también podemos solicitar la presencia de un familiar. Se realiza un examen físico exhaustivo, bien detallado, cefalocaudal, con énfasis, por ejemplo, en la perfusión clínica, si el paciente viene con yugular ingurgitada, cómo está el sensorio, si está edematoso, etc. Vamos a conectar, bueno, todas estas cosas se van haciendo prácticamente el simultáneo. Lo vamos a conectar a monitorización continua con presión arterial, monitorización de la oximetría de pulso y electrocardiograma de 5 derivadas. Vamos a, lo más pronto posible, a tener un acceso venoso para administración de medicamentos según indicación médica o si va a ir a algún examen posterior que lo requiera. Un electrocardiograma de ingreso que lo va a evaluar, como se ve en la imagen, de inmediato el residente cardiólogo de turno y posteriormente vamos a hacer un control cada 6 horas para ir viendo si presenta cambio electrocardiográfico.
Vamos a tomar un barrido completo de exámenes de laboratorio de sangre con énfasis en las enzimas cardíacas, en el dímero D, para que nos pueda guiar a alguna enfermedad trombótica, función renal, pruebas de coagulación, entre otros. Vamos a administrar medicamentos según indicación médica y vamos a preparar a nuestro paciente para un examen complementario, si es que así lo amerita, que puede ser coronografía y resonancia cardíaca. Esto tampoco voy a detallar porque Ángela en su presentación también lo mencionó, pero solo recalcar que es importante que un paciente que llega con este cuadro, es importante si sospechamos de infarto pared posterior inferior, tomar derivadas derechas y posteriores. Con respecto al manejo específico, todos estos son los puntos que voy a hablar brevemente a continuación. Inicialmente la angiografía, que va a ser nuestro gol estándar, ya que esto va a ser lo que nos va a indicar si es que nuestro paciente tiene una enfermedad obstructiva del 50% más o menor a eso, y lo que nos puede indicar que tenemos que iniciar nuestro estudio para definir si es minoca o no. Perdón. Y esta es una de las tantas infografías que cuenta en nuestra unidad de ayuda para cualquier persona, si es que viene también de fuera de la unidad, para la preparación tanto del paciente como de la unidad en el pre-pabellón y post-pabellón. Con respecto a los cuidados pre-coronografía, siempre importante explicar a nuestro paciente y la familia para disminuir su ansiedad frente a esto, si es que no conoce qué es lo que se le va a hacer. La tricotomía y el lavado de la piel con clorhexidina en los sitios de abordaje. No sé cuál, el puntero ya. Van a hacer abordaje radial y femoral. Tenemos que chequear siempre que vaya con su brazalete de identificación que correspondan los datos al paciente, y si es que amerita el brazalete rojo de alergias. El ayuno debe ser de al menos de 8 horas, contar con el acceso venoso, que también, como mencionaron, debe ser ojalá lo más proximal a la extremidad para que no intervenga en el procedimiento. Los exámenes de importancia van a ser la función renal, ya que se le va a administrar contraste, y las pruebas de coagulación, ya que se va a funcionar una arteria. Debemos realizar el chequeo preparatorio, y esto también se mencionó, pero también esto es una pauta que se generó hace algún tiempo, de forma de favorecer la comunicación efectiva con el enfermero tratante y el enfermero de hemodinamia, que se van a llenar los datos de mayor importancia para que no quede eso. Con respecto al post-coronografía, lo mismo, hay una parte destinada de la hoja para que la llene el enfermero de hemodinamia, y vamos a conectar rápidamente a nuestro paciente a la monitorización según protocolo. ¿Cuál es la salvedad aquí? Que el paciente, cuando ingrese, le vamos a controlar la presión arterial cada 15 minutos la primera hora, y después las 2 horas siguientes cada media hora, y luego lo vamos a volver a controlar cada 1 hora si la estabilidad del paciente así lo permite. Vamos a hacer un control de electro a su ingreso a la unidad, que va a ser evaluado igual por el residente de turno, y vamos a promover la ingesta de agua si es que la condición del paciente lo permite, o contar con hidratación parenteral si es que así lo requiere para el barrido del contraste. Y vamos a hacer una revisión constante de nuestros sitios de abordaje, ya sea radial o femoral. Este es un video que no sé si funciona. Este es el tipo de mecanismo que usamos aquí en la clínica, que es, bueno, la marca es TR-Band. Es básicamente un brazalete que funciona con un sistema neumático, como lo pueden ver, a través de inflado o desinflado de aire. Los cuidados que tenemos que tener es que el primer desinflado va a ser a las 2 horas de inflado del brazalete, en cual vamos a sacar 2 cc, y luego cada media hora vamos a ir sacando 1 cc hasta desinflar completamente. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Los dos más importantes son continuamente ir viendo la perfusión distal de la extremidad, la coloración, la temperatura, y como un mecanismo de alerta temprana que podemos hacer, instalar el oxímetro de pulso en esa misma extremidad. Y lo otro, que es muy importante también, ir valorando, siempre están con una gasita, y como pueden ver en la imagen hay una pintita de sangre. Son pacientes que pueden sangrar porque se funcionó una arteria, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir valorando que no haya un sangramiento mayor que el que a lo mejor se ve en la imagen. Con respecto al abordaje femoral, está la compresión manual, que ese ya prácticamente, al menos en nuestro centro, no se ocupa, porque la verdad es que son más desventajas que ventajas, aparte que el más contento es el hemodinamista, que tiene que estar ahí 20 minutos comprimiendo, y están los otros dos cierres que se ocupan aquí en la clínica, que son los cierres endovasculares, que si bien son más caros por los insumos que se necesitan, favorecen la rehabilitación y la deambulación precoz de nuestros pacientes.
El angiosil básicamente, vía endovascular como lo dije, es la instalación en la arteria de un tapón de colágeno, y el perclose es la instalación también en la pared del vaso de una sutura. Un alcance específico del angiosil es que esa arteria no se va a poder funcionar en al menos 60 a 90 días. El otro examen relevante es la resonancia, porque, bueno, ya lo explicó el doctor, pero fundamentalmente porque nos va a mostrar, a caracterizar caracterización tisular del miocardio para evaluar si el patrón que presenta es isquémico o no isquémico, pudiendo hacer diagnósticos diferenciales, ya sea miocarditis o Takotsubo. Con respecto a la preparación de la resonancia, estos son cuidados netamente nuestros. Tenemos que explicar igual el procedimiento al paciente, tener en cuenta que puede necesitar un apoyo de anestesia, ya que puede ser un paciente que esté muy ansioso o que sufra de claustrofobia. Verificar que el cuestionario de seguridad esté firmado por el paciente. También considerar la protección renal. Debe tener un ayuno de al menos 2 horas, retirar todo dispositivo metálico que pueda tener el paciente, y en caso de que sea un paciente portador de marcapaso o desfibrilador interno, verificar que este sea compatible con el resonador. La verdad es que hoy en día la mayoría son compatibles, pero de todas maneras hay que revisar eso. Enviar a nuestro paciente con una vía venosa funcional, permeable, que puede ser desde un número 18 hasta una 22 para un paciente que va a una resonancia cardíaca, y acudir con el enfermero que esté de tratante bajo monitorización. Con respecto a la monitorización continua, solo recalcar que estos son pacientes lábiles que se pueden complicar en cualquier momento. Son pacientes que pueden presentar arritmias, son pacientes que pueden necesitar oxígeno, son pacientes que se pueden hipotensar súbitamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Y un cuidado que podemos hacer súper fácil al ingreso del paciente, al iniciar la monitorización, es programar nuestra alarma en los límites que nosotros estimemos convenientes para tener esto como alerta frente a cualquier complicación. Con respecto al manejo del dolor, esto también se mencionó, considerar como medida farmacológica la morfina, la nitroglicerina y el aporte de oxígeno si es que así lo necesita, ya que es una patología isquémica, de origen isquémico, y las medidas no farmacológicas también que se pueden considerar, que son súper fáciles, por ejemplo, el acompañamiento de un familiar, que también le puede disminuir la ansiedad, y también la parte más humana del personal de salud, que solo la contención emocional puede ayudar en este manejo. Con respecto a la rehabilitación cardíaca, tampoco vamos a detener porque a continuación va a presentar nuestro kinesiólogo cardiovascular, pero debe ser en base a metas y objetivos y lo más precoz posible según las indicaciones de sus médicos tratantes. El manejo de los factores de riesgo, la verdad que tiene gran importancia al momento del alta, pero si bien los podemos intervenir durante toda su hospitalización. Y lo más importante, y va a depender siempre de su etiología, es que no tiene un tratamiento con el estándar, va a depender a la causa que lleguemos después de todo el estudio que le vamos a realizar a este tipo de pacientes. Con respecto a la educación al alta, importante dejar claro cuáles son los signos y síntomas de alerta para que el paciente tenga claro cuándo acudir al servicio de urgencia. Con respecto a los controles médicos, también reforzar que tienen que acudir a sus controles y que no porque se sientan bien tienen que dejar de asistir, que usualmente pasa. Con respecto a los medicamentos, bueno, suele pasar, no voy a generalizar, pero sabemos que los doctores son los que dejan la receta y se van. Entonces, ¿quién juega el rol más importante? Nosotros. Nosotros somos los que le explicamos qué hace cada medicamento, los posibles efectos adversos, las dosis, la frecuencia en que la tienen que tomar, etc. Estilo de vida saludable, aquí tampoco voy a detallar, pero juegan un rol fundamental también nuestros nutricionistas y kinesiólogos. Y importante también la derivación al programa de rehabilitación cardiovascular, la llamada fase 2, ya que la fase 1 es durante la hospitalización y la fase 2 es la misma rehabilitación, pero de forma ambulatoria. Como conclusiones, importante el trabajo multidisciplinario, creo que queda claro en esta patología y en todas las patologías que todos los profesionales de la salud, tanto en la coronaria como en los otros servicios, juegan un rol fundamental para lograr los mejores resultados con nuestros pacientes, que siempre tenemos que tener en consideración el pensamiento crítico, ocupar nuestros conocimientos y cuestionarnos las cosas. No porque nos indiquen algo lo vamos a hacer de forma automatizada. Y tener la evidencia lo más actualizada posible, sobre todo
en conceptos como el de Minoca, que son relativamente nuevos y que la evidencia está constantemente en cambio, las definiciones, los tratamientos, etcétera. Y junto con todo esto vamos a lograr una atención de calidad y segura a nuestros pacientes en pro de su pronta recuperación. Gracias.